Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Love Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nan solamente estaba jugando con Mac. Mac se sentó. ¿Puedes cuidarte de ti mismo?, Nan preguntó. Mac asintió, aunque sus ojos todavía estaban rojos. Esperaré frente al baño. Cuando hayas terminado, entraré y te secaré, dijo Nan. Y Mac asintió. Cuando vio que Mac ya estaba sentado, Nan salió del baño y esperó a que Mac se encargara de lo demás. Al escuchar el clic del inodoro, esperó un poco más, antes de abrir la puerta para encontrar que Mac estaba tratando de levantarse, así que se apresuró para ayudarlo. Mac no entendía por qué la otra persona tenía que cuidarlo, tal vez sintiéndose culpable por enfermarlo. Mac no vio la expresión de remordimiento de Nan. ¿Por qué no te recuperaste? Te limpié anoche, murmuró Nan, mientras Mac se lavaba las manos. Mac sintió una sensación de mareo y se tambaleó un poco, lo que hizo que Nan corriera y lo agarrara. Oye, ¿estás bien?, Nan preguntó tan pronto como vio la cara de Mac. Estaba mareado. Quiero irme a la cama, respondió Mac en voz baja. Ahora sí tenía muchas ganas de dormir. Mejor ve a ver a un médico. Cuando vuelvas, come algo para llenar tu estómago y duerme, dijo Nan con seriedad. Mac negó con la cabeza. No, quiero dormir, dijo Mac tembloroso. Es mejor ir al médico para ver los síntomas y tomar medicamentos para tratar la enfermedad, dijo Nan. Mac agarró con fuerza el dobladillo de su camisa y volvió a negar con la cabeza. Creo que debes tener algo, no lo sé, te llevaré, dijo Nan. Inmediatamente levantó a Mac y lo cargó. A pesar de que la otra parte tiene una forma masculina normal, para Nan, Mac es ligero de todos modos. Mac tuvo que abrazarlo y apoyar su cabeza en su hombro fuerte. Nan lo condujo fuera de la habitación y bajó con cuidado las escaleras de la casa. ¿Qué pasa, señor?, un subordinado preguntó. Sube y coge las llaves del auto de mi habitación. La bolsa está en la cabecera de la cama. Lo llevaré al médico, dijo Nan, por lo que su subordinado subió rápidamente a buscar las llaves. Nan llevó a Mac al auto. Muchos subordinados vinieron y preguntaron sorprendidos, incluyendo a From, quien rápidamente se acercó para abrir la puerta del auto. ¿Quiere que lo lleve?, preguntó From. Está bien, yo mismo conduzco, gracias, dijo Nan con voz tranquila, antes de poner a Mac en el asiento del pasajero. Nan cerró la puerta del auto y caminó hacia el otro lado, antes de salir de la casa para ir a la clínica cercana. Nan se giró para mirar a Mac, que estaba temblando, así que bajó lentamente la temperatura del aire acondicionado. Mac estuvo despierto todo el tiempo, pero no dijo nada. Nan se estiró y agarró su abrigo del asiento trasero y lo colocó sobre el cuerpo de Mac. «Cúbrete», dijo Nan. No dijo nada y agarró el abrigo para cubrirse, porque hacía frío. «¿Quieres escuchar música?», Nan preguntó. Mac frunció el ceño mientras lo miraba y lo vio sentado sonriendo. Seguro busca problemas con él nuevamente, como de costumbre. No, respondió Mac. No quería tener más dolores de cabeza. Nan se rió suavemente en su garganta. Nan realmente era un psicópata, porque Mac estaba muy enfermo. Sin embargo, Nan estaba constantemente buscando problemas para burlarse. Después de un rato, llegó a la clínica y estacionó el auto. El rostro de Mac se puso pálido, incapaz de caminar. ¿Qué pasa? ¿O quieres que te abrace?, preguntó Nan, sintiendo que Mac lo abrazaba un poco. ¿Necesito ver al médico?, Mac preguntó. Si no vas al médico, ¿cómo te vas a poner bien?, dijo Nan. Vas a tener que faltar al trabajo por unos días.
Nan se atrevió a hablar. Mac frunció el ceño. Si no caminas solo, entonces te llevaré, dijo Nan. Pero Mac se apresuró, incluso sin fuerzas. Tampoco quería avergonzarse frente a otras personas. Caminaré solo, dijo Mac apresuradamente, con voz ronca. Nan sonrió antes de llevar a Mac a la clínica. Nan informó al personal de recepción, por lo que Mac se sentó y esperó. Mientras ingresaban algunos detalles del paciente. ¿Eres alérgico a algún medicamento?, preguntó Nan. Mac negó con la cabeza, pero frunció un poco los labios. El médico pidió un examen interno. Nan se llevó a Mac. El médico revisó la temperatura corporal, luego examinó un rato la garganta y el sistema respiratorio, y concluyó que la amigdalitis estaba inflamada. Te daré una inyección para la fiebre, dijo el médico, antes de que Mac agarrara inmediatamente el brazo de la persona que estaba sentada a su lado. Nan lo miró, sorprendido. ¿Qué? Nan preguntó, mirándolo. Mac también miró a Nan con los ojos inyectados en sangre y con pequeñas lágrimas, los labios ligeramente fruncidos. Nada de inyecciones, dijo Mac en voz baja, con la cabeza inclinada hacia abajo, haciendo que Nan entendiera lo que estaba pasando. Inyéctese una vez y la fiebre va a desaparecer, dijo Nan. Mac negó con la cabeza. El médico primero esperó la decisión de Mac. No, dijo Mac. ¿Miedo a las agujas?, Nan preguntó. Mac estaba avergonzado, pero tuvo que asentir, porque tenía mucho miedo a las agujas. Mac podía tomar cualquier pastilla, pero la única petición era que no quería inyecciones. ¿Por qué tienes miedo? Te inyectaron una aguja más grande, dijo Nan frente al médico, haciendo que Mac se sintiera avergonzado. Una inyección es suave, no duele, dijo el médico. Mac se sintió avergonzado con el doctor. Ve a ponerte la inyección. Inyéctalo, doctor, le dijo Nan. De todos modos, Mac sabía de que recibiría la inyección. Nan levantó a Mac y lo acostó boca abajo sobre la cama. Mac trató de mirar al médico todo el tiempo, hasta que estuvo frente a él. ¿Por qué estás mirando? Cuando ves una aguja tienes miedo. La mejor manera es no mirar, dijo Nan. Después de un rato el médico entró y bajó un poco los pantalones y limpió el área con alcohol. Mac tomó su mano como refugio porque le daba miedo las agujas. Mac tomó su mano como refugio porque le tenía miedo a las agujas desde que era niño. Nan sonrió levemente al ver su expresión infantil. Terminamos, por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.